Estamos en una nueva entrevista en Dark Zone junto al bajista de Poema Arcanus, Juan Díaz. Bienvenido, Juan. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Ojalá salga todo impecable. Claro que sí. Tenemos en consideración de que Poema va a estar de gira junto a Saturnus por primera vez en Chile. Así que ahí vamos a estar hablando sobre algunos pormenores de esta gira. Pero me gustaría partir un poquitito directamente consultándote a ti, Juan. ¿Qué significó para ti formar parte de Poema Arcanus, una banda tan relevante en la escena metalera, sobre todo en el Doom? En el Doom chileno que comenzó en los 90. Igual son varios sentimientos, la verdad. De partida porque Poema es mi banda favorita de Chile, ¿ya? De hecho, la primera tocata a la que fui cuando chico, me acuerdo, me invitó mi hermano, fue una tocata de Poema, creo que fue en La Laberinto. Tocó, si mal no recuerdo, Georgiana, Poema, Burning Dusk y no me acuerdo quién más. Fue la primera vez que los vi en vivo. De hecho, recién me había comprado el Iconoclast. Y wow. Entonces, claro, ahí yo quedé igual como impactado con la banda en vivo. En realidad, porque era como era como que sonaba tal cual el disco. Como que eso me impresionó. Y ahí obviamente cada uno de los temas de alguna forma me llegaba a nivel emocional, y por las letras o por la atmósfera que transmitían. Y la verdad siempre estuve pendiente de los chiquillos, ¿cachai? En el tiempo yo fui conociendo a Ligor, el guitarrista, ahí por chat, ¿cachai? En algún foro, etcétera, etcétera. Teníamos algunos gustos en común. Y nada, pues, el 2016, 2018, no me acuerdo. Claro, los chillos estaban sin bajista y me contacta el Igor. Fue como bien directo. ¿Sí? Me dice, oye, ¿te interesa probarte? Y yo quedé así, pero a la cagada. Más que nada porque igual sé que la tarea de bajo en Poema es distinta a otras bandas, ya que hay harto protagonismo del instrumento, ¿ya? Sí es. Entonces, igual me dio un poquito de miedo, porque tiene harta presencia, como te digo. Así que nada, pues me mandó 3 temas. Los temas, no me acuerdo cuáles fueron. Creo que fue Elixir, The Last Housekeeper y Average Man's Odyssey. Yo igual me motivé al toque y lo empecé a sacar, porque hasta ahí, igual ahí tuve algunos temas, porque claro, los chiquillos ocupan una afinación particular. Yo, como tocaba en otras bandas, tenía mi bajo afinado en otro tono, ¿cachai? Así ¿se puede contar en qué afinación tocan? Sí, Poema afina en do sostenido, que es como el típico, la típica entonación del Doom, ahí como Candlemas, ¿cachai? Es como una afinación. Claro, y yo afino estándar, la afinación estándar, pero como uso 5 cuerdas, igual tengo un tono grave, ¿cachai? En la 5ª cuerda. Así que lo que hice fue más que nada mapear todos los temas y transponerlos, ¿cachai? Para no estar cambiando de afinación. Claro. Y lo toqué así nomás, ¿cachai? De hecho, le pregunté a Ligor si algún bajista en Poema alguna vez se había dado la paja, la verdad, de transponer todos los temas. Y me dijo que no. Así que nada, ahí todo salió bien. Ahí me probé y como que a la semana o 2 semanas me dijo, ya, estamos listos. Así que primer ensayo. Y el primer ensayo igual fue para la cagada, porque yo igual estaba con el corazón así a full. Claro. Entonces, como que yo tendía a acelerarme. Es como por un tema como de adrenalina, ¿cachai? Y obviamente la web Doom me tenía que echar para atrás, porque ¿cachai? En el tiempo. Pero al final todo bien, pues ahí los chillos igual me dieron varios tips de cómo esperaban que yo tocara. Hay tips de sonido, ¿cachai? Y un montón de temas. Entonces, claro, pues yo cuando entré a la banda venía con experiencia previa de otras bandas, ¿cachai? Pero entrar en Poema es una hueá totalmente distinta, ya que los chillos tienen súper mapeado el sonido, el cómo quieren sonar en vivo.
Por tanto, yo recuerdo muchos ensayos donde fue solo búsqueda del sonido del bajo, ¿cachai? Que quizás tal frecuencia choca con el bombo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Que tu distorsión tenga que complementarse bien con la guitarra, etcétera, ¿cachai? Entonces fue un proceso como de adaptación más allá de la parte musical, fue como de la parte ya técnica, como cabezona del instrumento. Y eso, puta, ha sido la raja, ¿cachai? Y a nivel como emocional también ha sido la raja, porque estoy tocando mis temas favoritos, ¿cachai? Yo le decía a los chiquillos que mi tema favorito es Distances, que tiene como un solito de bajo, ¿cachai? Entonces la primera vez que lo tocamos en vivo, puta, para mí fue la raja esa weá, ¿cachai? Wow. Yo vacilaba cuando chico demasiado ese solito, entonces la primera vez que lo toqué en vivo, puta, igual fue como un pequeño check en mi vida, así como logrado. Entonces no, de la raja, ¿cachai? O sea, una experiencia que no cualquiera tiene el honor de vivir. Sí, pues sí, ha sido la raja. Sí, tocar en la vida. Aparte que sí, pues aparte como la banda tiene harto fan y tiene harto recorrido, me ha permitido tocar en escenarios que yo quizás no hubiera pensado que íbamos a tocar, o que yo podría haber pisado. Por ejemplo, hemos tocado 3 veces en el Caupolicán. Yo el día del pico iba a pensar que iba a tocar en el Caupolicán alguna vez, pues, ¿cachai? Sorry el lenguaje. O no sé, pues Teatro Cariola, ¿cachai? En La Blondie hemos tocado también un montón de veces. También recorrer Chile, yo con otras bandas igual he tocado en regiones, pero con poemas de otra wea, porque son giras, ¿cachai? Claro. Ha sido como una experiencia como más enriquecedora en ese aspecto. Y el mismo hecho de que como los chillos tienen harto recorrido, en todas las ciudades hay gente que conoce poemas, se nos acerca mucha gente, algunos son amigos los chillos de años, y yo, claro, he como conocido gente, ¿cachai? Y puta, ha sido como una experiencia súper enriquecedora como de la parte humana más que nada. Porque, claro, conocer gente y que te cuenten su experiencia o que te cuenten de alguna forma cómo los impacta una canción es un tema que como que igual te llegara. El mismo hecho que de repente tocando temas ya desde el umbral, que todos saben que es un clásico, y yo he visto gente llorando en vivo con ese tema, y es porque les llega, ¿cachai? Entonces ha sido muy, muy bacán, ¿cachai? Si hablamos de Doom, hablamos casi de pura oscuridad, sufrimiento, amargura, depresión. Claro. Pura pena gótica, es súper oscuro y, sí. Y si tú no lo vives en carne propia, no lo puedes ejecutar, no lo puedes escribir, no lo puedes manifestar en las diferentes formas de arte que existen. Entonces, claro. Imagino que para ti fue así un despertar y abrir una nueva puerta en tu vida que te marcó una época que ya es distinta para ti. Sí, pues de hecho ahí diste en el clavo en el sentido de que yo creo que a mí la banda me marcó y marca a mucha gente. Obviamente está el tema de la oscuridad, pero muchas veces es por la lírica. Ahí tú diste en el clavo porque es lírica, digamos, un poco amarga, podríamos decir, pero no hay fantasía, ¿sí? Digamos que son vivencias reales y eso provoca que a la gente de alguna forma le llegue de una forma más real también, ¿sí? Yo creo que por eso impacta tanto a mí y bueno, a los fans también, ¿sí? Para ti, ¿qué ha sido este transitar como de diferentes épocas? Porque primero Poemas Arcanos comenzó con un Doom Death, era un poco más agresivo, y con los años ha tenido un cambio más hacia incluso etapas también han habido teclados, también han habido voces femeninas. Entonces me gustaría saber cómo ha sido para ti enfrentar esto. Ya, hay como que quizás voy a dividir la pregunta en dos partes, porque por un lado, claro, está la parte como mía, ¿cachai? Y como el tema de la evolución de la banda. Ahí yo igual he hablado con los chiquillos muchas veces y finalmente la banda cuando se inició tenía este sonido más death metal, grindcore. Claro. Y finalmente era porque los chiquillos, el Igor y el Conde, iniciaron la banda cuando estaban en el colegio. Claro. Y era la música que ellos escuchaban, ¿cachai? Death metal, grindcore, etc. Entonces finalmente las primeras influencias de ellos fueron eso.
De hecho, ahí era cuando se llamaban Garbage, ahí Garbage Free. Claro, Garbage Free. Se fueron cambiando, claro. Sí. Y la evolución se ha debido más que nada porque ellos son, claro, si bien tocaban death metal, son como súper abiertos a otros estilos, ¿cachai? Y claro, finalmente cuando tú te abres a otro estilo, eso te nutre a ti musicalmente. Y quizás en ese aspecto lo que tú estás tocando a ti de alguna forma te puede estar limitando. Entonces finalmente ellos como que querían involucrar esos elementos que a ellos los llenaban de alguna otra forma, y finalmente eso repercute en la composición, y eso ha permitido que finalmente la música de Poema vaya evolucionando en el tiempo. El primer disco, claro, tiene teclados, y para la época fue como súper rompedor porque no había muchas bandas chilenas de metal que tuvieran teclados, menos voces femeninas, ¿cachai? Y por eso tiene esa como llegada quizá al público más gótico, porque igual se ha asemejado un poquito. De hecho, las influencias de ese disco de harta banda gótica, Cicero Mercy, Phil of the Nephilim, etc. Además del metal, obviamente. Los siguientes discos, claro, hay teclado súper preponderante, el Telluric Manifiesto, claro, es una volada. Los chicos se fueron como en la autoexigencia de llevarse al límite, ¿cachai? Hay exploración sonora, hay exploración en cuanto a los efectos, la composición, etcétera, etcétera. De hecho, cuando tocamos esos temas en vivo, los del Telluric Manifiesto, como que tenemos la talla de que es puro sufrir, porque claro, como que tenéis que estar muy concentrados, ¿cachai? Muy cabezones son. Tenéis claro que sentirlo o no. Claro, claro. Y ya en el último disco, no tiene teclado, de hecho, fue como irse en otra onda, que sonara un poco más orgánico, ¿cachai? Ahora, todo este proceso ha significado que yo de alguna forma tengo que de alguna forma adaptar mi tocada a esos temas. Entonces, yo cómo hago o cómo es mi proceso. Obviamente yo me saco los temas tal cual el bajista de la época, porque ese es otro tema. Finalmente han pasado 3 bajistas por la banda. Claro, finalmente como que yo tengo que de alguna forma sacar los bajos de otras personas, y eso implica que tengo que sacarme las mañas de esas personas, ¿cachai? Hay un tema ahí porque finalmente cada uno toca distinto. Claro. ¿Ya? Y obviamente ya yo tengo como el don de que soy como bien adaptable. Entonces de alguna forma me saco los temas, como que les saco sus mañitas, ¿cachai? Y todo bien. Pero también los chiquillos me dan la libertad de yo adaptar esos temas a mi tocada, ¿cachai? Jugar un poco ahí. Claro. Hay un par de temas que igual yo he hecho un par de arreglos, que igual en realidad los temas ya tienen arreglos que son muy bacanes, entonces yo en realidad los mantengo, pero si veo que quizás puedo aportar con otra cosita, lo hago. Y quizás el mayor aporte que hago a esos temas antiguos es el tema de los efectos, porque en realidad yo soy como ñoño de los efectos, ¿cachai? Todos los discos tienen algún que otro efecto, distorsión, un chorus por ahí, pero a mí me encanta igual poner otras cosas, ¿cachai? Entonces como que yo de alguna forma me he dado la paja de ver qué puede sonar bien para el en vivo de la banda, para que suene más lleno, para que suene más pesado, etcétera, etcétera, ¿cachai? Justamente lo que tú me comentas me produce mucha duda con respecto al disco en el que tú finalmente estuviste, que es el último, el de Stardust Solitude, que se supone que este disco de alguna manera igual mezcla un poco igual del Doom y un poco el Death, tiene partes bien melancólicas. ¿Tú estuviste en la composición de este disco? Me imagino. De hecho, yo llegué al disco, o sea, yo llegué a la banda cuando el disco ya estaba grabado, ¿ya? Yo aparezco en la foto, ¿ya? De hecho, ese disco lo grabó Ligor, el bajo, y en la composición del disco, de algunos de los temas estuvo involucrado el Hueso, ¿ya? Entonces, el Hueso estuvo en la composición de algunos temas, la verdad que no sé en qué temas, pero finalmente él dejó la banda y la carga de la grabación se la llevó obviamente el Conde, el Igor y el Lucho. Y el Igor se dio la tarea de grabar bajos y guitarra, ¿cachai? Ahora,
Cuando yo llegué a la banda el disco ya estaba grabado, todavía no teníamos sello, así que mi aporte al menos fue la búsqueda de sello. De hecho yo fui el que hinchó un poquito para esa búsqueda, y bueno, finalmente salió por el sello Transcending Obscurity, y con una edición de boxes, etcétera. Así que eso, claro, ese disco tiene la particularidad de que como no tiene teclados, ellos querían darle este sonido más orgánico, y yo podría decir que es el disco que el bajo tiene más presencia. Entonces, de alguna forma igual como que llegué en un proceso bacán de la banda, porque como que ellos de alguna forma se estaban autodescubriendo de nuevo en este tema de tocar sin teclado y hacer una producción mucho más orgánica. Porque si tú comparas el sonido de los discos anteriores, todos suenan mucho más producidos, como más de metal moderno estándar, podríamos decir. Claro, en cambio, ese último disco, claro, ese último disco suena mucho más orgánico, la batería suena real, ¿cachai? No está, o sea, puede ser que haya algún sampler por ahí, pero es mínimo. La guitarra suena toda raja, ¿cachai? Hay pocos procesos vocales, etcétera. No hay como nada falso en ese disco, ¿cachai? Y eso hace que suene tan rico. De hecho, suena casi como un ensayo bien grabado, ¿cachai? Y eso es la raja en cuanto yo. Sí, y de igual forma conmueve bastante sus melodías, que tiene pasajes muy melancólicos, entonces la verdad es que te logra trasladarte, que eso es lo que uno quiere. Finalmente, un poco la audiencia quiere como no encontrar tanta diferencia entre la grabación, entre el material que llegó a ti y escuchar a la banda en vivo, no quiere tanta diferencia en ese aspecto. Yo la verdad es que agradezco mucho esos elementos que los hayan podido incorporar en este último lanzamiento, porque de verdad creo que Poema Arcanus para mí también marcó una época en mi vida. De hecho la escuchaba en el colegio, CDs pirata, toda la cuestión, pero yo claro, escuchaba en ese tiempo Arcano 13 cuando estaba en el colegio y otras bandas, y justamente me gustaría llegar ahí, que tú como músico, tú has tocado en otras bandas también. Nos vamos a poner un poquito polémicos. ¿Qué es lo que tiene Poema Arcanus que no tengan las otras bandas? Que a ti te diga, o sea, tú realmente sabes y dices, ya, Poema Arcanus es una banda chilena que ha tratado de profesionalizar su carrera, que han tratado de hacer una carrera en general muy cuidada por varios aspectos, pero sí, quizás uno siempre puede mejorar en todo ámbito de cosas, pero ¿qué podrías como destacar o rescatar de Poema Arcanus en comparación a las otras bandas con las que tú has sido parte, en las que has estado? Ya, la primera diferencia obviamente la trayectoria, ¿ya? ¿Qué implica tener trayectoria? La banda tiene casi 30 años. Yo creo que la banda en la que yo he tocado más antigua al día de hoy puede tener 10 años, con suerte 15, claro. Que no es ni la mitad, ¿cachai? ¿Y qué implica tener trayectoria? Nosotros ya así, como ya hablando como miembro claro. estable, ya pasaron esa etapa de tener que hacerse conocidos, ¿cachai? Y esa es la etapa más complicada para una banda finalmente. Así es. Entonces, la banda nació en una época donde el estilo estaba no muy explorado, y eso permitió tener o agarrar una base de fans. Entonces finalmente nosotros cuando tocamos en vivo en general siempre se llena, por lo mismo, porque hay una base de fans súper estable, y el hecho de tener esa trayectoria implica que muchas veces las oportunidades, más allá de que las busquemos o no, muchas veces llegan. El hecho de que te inviten a un show o que te inviten a un show internacional, ¿cachai? Claro. Hay muchas bandas que como que están buscando esa oportunidad, pero finalmente Poema, como ya tiene esa trayectoria y ya se dio la paja previa de hacer todo ese proceso, finalmente hay oportunidades que llegan, ¿okay? Eso sería como te decía, lo que es trayectoria. Ahora, en la parte musical también hay una diferencia súper grande en cómo ellos componen. Yo he estado un par de cositas
par de procesos con ellos, y es totalmente diferente a como hemos compuesto en otras bandas. Finalmente, ¿por qué la música de Poema es tan cabezón, entre comillas? Aunque de repente tú escuchas un tema, puede ser que no, pero sí hay un trabajo súper concienzudo en el aspecto que tú llegáis con un riff y a ese riff se le dan 1500.000 vueltas hasta llegar a la versión final, ahora sí que sí, ¿cachai? Y ese proceso es de una iteración no infinita, pero casi infinita. De hecho, para el último disco, el Star of Solitude, los chiquillos grababan cada ensayo. De hecho, cuando me pasaron las pistas de bajo para sacarme los temas, los chiquillos hicieron, como te decía, se grabaron todos los ensayos y me pasaron una carpeta de ensayos. Y no te miento, era una carpeta, creo que, no sé, 30 ensayos por decir. Y yo decía, bueno, o sea, por eso hay tanta iteración, por eso como que a los temas no les pilláis peguitas, en realidad, porque ya se dio la lata de hacer ese proceso, ¿cachai? Están pre-trabajados. Están pre-trabajados, ¿cachai? Entonces puede ser que en un ensayo se discute una estructura, se graba, tú lo escuchas en la casa y puede ser que el compadre en la casa diga, oye, pero si a este en vez de 4 vueltas le damos 3, pruébalo al otro ensayo y ver qué pasa. Entonces ese proceso de iteración, que obviamente no puede ser infinito como te decía, yo no lo he vivido con otras bandas. Finalmente muchas veces con otras bandas es ensayar, tocáis, si te gusta, ok, pero no vaya al detalle del arreglo también. El bajo, como te decía, es súper preponderante en Poema porque tiene que acompañar a la guitarra. Realmente es guitarra y bajo, no hay otro instrumento que rellene. Y finalmente la pega en Poema del bajo es poco menos que de otra guitarra, ¿cachai? Si tú ponías oreja de repente a los solos del Igor, tú te vas a dar cuenta que por debajo el bajo está haciendo otras cositas, ¿cachai? Por ejemplo, el Female Poison, cuando podáis escucha el solo y te vas a dar cuenta que el relleno que hace el bajo es poco menos que otro solo, pero un solo de bajo, ¿cachai? Y esa pega quizás no la pilláis en otras bandas, y es porque ellos tienen este proceso de iterar hasta que de verdad les convence, ¿cachai? Y el último tema yo diría que es el del sonido. Como te decía, cuando yo entré a la banda hubo un proceso súper largo de buscar el sonido que era idóneo para la banda. Y eso es porque los chiquillos ya saben cómo sonar en vivo, saben cómo es su sonido. Y ese proceso yo tampoco lo he vivido con otras bandas, así como al detalle. ¿Qué frecuencia necesito reforzar para que todo el conjunto suene ok? Claro. ¿Qué frecuencia tengo que sacar para que no moleste a los demás instrumentos? ¿Cachai? Y ese proceso tampoco yo lo había vivido en otras bandas porque no nomás, ¿cachai? No, en realidad como que con otras bandas nunca llegué a ese detalle. Entonces ahí me doy cuenta de todos estos temas, como que el por qué la banda suena tan bien en vivo y por qué es tan profesional finalmente, ¿cachai? Son cosas que yo quizás no hubiera considerado en otras bandas. Hay un trabajo exhaustivo, hay un trabajo bien meticuloso por lo que veo, y eso también habla muy bien de la banda, finalmente de quien está a cargo, que es Claudio, finalmente, ¿no? Claudio viene siendo como el que pone ahí los puntos sobre la I, o igual es un poco más democrático este proceso de composición y de estar iterando constantemente. La parte de la composición en general, la carga es de Igor y de Lucho, del batero. Más que nada porque en realidad la mayoría de las ideas salen de ellos, ¿ya? El Conde tiene la pega obviamente de cantante, y desde hace un tiempo él se dedica a mover la banda, es como nuestro manager, ¿cachai? Así que esa es como la división. Y al menos en el último disco la carga de las letras también se la llevó el Igor, ¿ya? Así que esa es como más o menos la división.
Y bueno, yéndonos a terreno actual, vamos a hablar un poco de la gira que van a tener junto a Saturnus, que viene por primera vez a Chile, y van a estar en Santiago, Concepción, Antofagasta. Esta es una gira que trae por primera vez a la banda a Chile y bueno, los daneses me imagino que deben tener una muy buena relación con ustedes como para poder tomar esta decisión de compartir una gira. Sí, yo a los chiquillos de Saturnus los conocí en otra gira con otra banda, 2018 podría ser, no me acuerdo, la verdad, en un festival en Rumania. Ya. Ahí fue la primera vez que los conocí, y fue la raja la experiencia porque eran muy simpáticos. El Tomás, que es el vocalista, un buen muy afable, y su bajista, me acuerdo que me mostró su bajo, me lo pasó, era un Ibanez con un diseño de Giger, era toda raja, y ahí hicimos como harta amistad. Y resulta que, claro, pues, ahí la gira que hicimos el 2022, creo, tuvimos la oportunidad de tener 10 fechas con ellos. La gira de ellos era de un mes. Nosotros nos incluimos en la media gira, que fueron casi 2 semanas, 10 fechas de corrido. Y claro, va a ir compartiendo todos los días. Obviamente, vaya haciendo buenas migas con los chiquillos. Va a ir formando como un lazo como de amistad finalmente, ya que te vaya ayudando, ¿cachai? Claro. Hay como harto apoyo entre las bandas. Esa gira fue, claro, Saturno era cabeza de cartel, además de Esoteric y una banda española que se llama Helebon. Y finalmente te hacía amigo de todos los chiquillos. No quiero decirlo, pero es poco menos que carretear todos los días con tus amigos, ¿cachai? Es como súper rica la experiencia. En el sentido también de que tú cuando llegáis a una ciudad, hay un proceso en que hay que armar escenario, etcétera, etcétera. Y eso es una pega que se hacía entre bandas. Y ese mismo proceso hace que tú vayas formando, como te decía, buenas relaciones. Porque obviamente nos encargamos de armar un escenario, de instalar equipos, etcétera, y al mismo tiempo de hacer de soporte de la otra banda, de ayudar a que cuando la otra banda esté tocando, tú estar atento si el batero se le cae algo, por ejemplo, si a algún guitarrista le falla un cable, tú estar atento de ayudarlo, etcétera, además de estar ahí en el escenario soportando finalmente o alentando, ¿sí? Entonces fue como súper enriquecedor conocer a estas bandas como en otro aspecto, como el lado más humano. Y como te digo, los chicos de Saturno, claro, una banda súper conocida, pero ellos son súper, como dicen, súper humildes, son súper buenas personas, siempre estuvieron preocupados de nosotros, que éramos como la... Helebon y Esoteric ya se conocían con Saturno. Yo los conocía, como te digo, de la gira que alguna vez tuve, pero ellos se encargaron de involucrarnos, ¿cachai? Y es como poco menos que te apadrinan en esa gira, ¿cachai? Y obviamente tú al principio llegáis un poquito achunchado porque no conocía a nadie, ¿cachai? Pero ya al correr de los días como que se va aceitando esta máquina y todo va funcionando pero impecable. Entonces, pues conocer a los chiquillos ha sido la raja. Y claro, pues, finalmente cuando se abrió la oportunidad de que vinieran a Sudamérica, finalmente ha sido como un trabajo colaborativo entre, obviamente, la productora, Saturnus y nosotros. Y finalmente nosotros y productores acá en Chile estamos como moviendo la gira a través de Chile. Entonces, como un trabajo colaborativo a lo punky, así el do it yourself, ¿cachai? Claro. Ha sido como esa la tónica. Y finalmente, como los chillos en realidad son tan afables como te decía, todo ha salido súper tranquilo, ¿cachai? No había ni desajuste por ahora. Así que todo súper bien. Increíble. Bueno, me gustaría saber ya la última preguntita y ya para despedirnos, ¿qué
que pueden esperar los fans y las nuevas audiencias que van a ir a este concierto el 28, 29 y 30 de marzo, que van a estar en 3 ciudades de Chile? ¿Vamos a tener algún crossover? ¿Vamos a tener alguna sorpresita por ahí con Saturnus? A ver, adelante un poquitito. Es que no puedo adelantar nada para que sea sorpresa. Pero solo puedo decir que al que le guste la música emocional, tiene que puro ir, porque el show de Saturnus de verdad es súper emotivo. Thomas es como un personaje muy cautivante en vivo. Es un show tan emotivo que de verdad te emociona. Yo no soy muy bueno así como para que la música me haga llorar en vivo, pero igual un par de veces sentí como que me tocaba la fibra. Y es porque, bueno, de partida los chiquillos tocan la raja, pero la impronta que tienen en el en vivo es otra cosa. Claro. Ahí tú te das cuenta de verdad porque una banda como tan consolidada en este mundo como del doom más emotivo, ¿cachai? Así que si de verdad quieren emocionarse, tienen que poder ir a ver los shows de Saturnus en Chile, ¿vale? Y obviamente porque vamos a tocar nosotros, obviamente, y otras bandas amigas, están los Black Rock de Santiago, son bandas mías muy la raja. Sí, hay otras bandas nacionales también que van a estar en esas fechas. Así que, bueno, dejamos a toda la gente invitada a este show, porque Poema Arcanus va a acompañar a Saturnus en su paso por Chile por primera vez. Hay 2 bandas, grandes bandas exponentes del Doom y Death Metal. Y Darkson, muchas gracias por la invitación, gracias por el interés, gracias a ti, Dani, ahí por la buena onda. Y nada, pues ahí dejo invitado a toda la gente para que asista a los shows de Saturnus en Chile. 28 de marzo en Santiago, 29 de marzo en Concepción y el 30 de marzo en Antofagasta. Así que vayan todos, la idea es que los shows se repleten y quizás esto da el puntapié para hacer otro tipo de eventos también para futuro, con bandas quizás más de nicho, más del underground del Doom, no tan mainstream, que quizás es lo que falta que venga a Chile. Sería la raja, por ejemplo, a futuro que venga, imagináis Esoteric, por ejemplo, sería bacán. Así que todo depende de que estos shows cumplan la expectativa, que vaya mucha gente, que lo disfruten sobre todo, y además porque, como te decía, se está haciendo a pulso entre los productores que tenemos acá, productores amigos de la banda, y otra gente involucrada que le está poniendo todo el esfuerzo para que todo salga bien. Así que están todos invitados para estos shows.